Amén. Damos gracias al Señor en esta tarde por estar aquí, por poder continuar estudiando la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con la serie que estamos llevando y que tiene que ver con el título que tiene ahí: la validez jurídica de Yeshua como Mesías por medio de la resurrección. No me voy a devolver a lo que dijimos la semana pasada o de lo que hablamos, porque se nos daría muy largo. Si usted no lo oyó, no está ahí en la internet. Usted puede ir al internet, al canal de la iglesia, al canal de la congregación, y ahí usted va a poder encontrar la enseñanza de la semana pasada. ¿Ok? En esta semana, como les digo, vamos a continuar hablando. Estoy tratando de ubicarme donde fue que terminamos la semana pasada. Pero donde vamos a entrar fuertemente esta semana, se nos fue. Creo que es la número 11, si no me equivoco. Tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos explica o nos enseña. Sí. En cuanto a lo que vamos a denominar la agencia divina. Adelántemela por lo menos dos más, por favor. Donde dice agencia divina y el poder de la representatividad. Ok. Ahí es donde vamos a arrancar en esta tarde. Ok. Damos gracias al Señor y esperamos que podamos en esta tarde recibir la palabra del Señor, pesarla, como dice Cortés. Voy a tomar sus palabras. Él dice: no crea todo lo que le dicen o lo que yo digo, sino usted mismo péselo y analícelo y saque sus propias conclusiones. Me voy a volver para acá para que todos puedan ver. Lo primero que nosotros debemos notar es que cuando hablamos de agencia divina o poder de la representatividad, decimos que cuando una persona es llamada por Dios, cuando una persona es escogida por Dios para hacer algo, Dios puede estar en la persona, o puede, mejor dicho, manifestarse a través de esa persona, sin que esa persona necesariamente sea un Dios, o sea Dios. Vamos a ver cómo funciona. Las firminas hoy están funcionando bien. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la agencia divina o la representatividad, estamos hablando de lo que modernamente, o sea, en el hoy, se llamaría el poder generalísimo. ¿Cuántos saben qué es un poder generalísimo? ¿Verdad? Creo que todos nos ubicamos con ese término, ¿verdad? Cuando hablamos de un poder generalísimo, estamos hablando
de que una persona ha sido asignada como representante legal y goza de toda la autoridad y respaldo legal del que lo envió o del que está representando, para que su misión pueda ser llevada a cabo con éxito. ¿Ok? Entonces, cuando a una persona se le da un poder generalísimo en X área, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser en todo, puede ser en una área. Por ejemplo, para que lo represente en la venta o en la compra de una casa. Ok, entonces esa persona, cuando llega para hacer el trato de la compra o la venta de la casa, esa persona tiene que llenar los requisitos legales que, valga la redundancia, la ley exige para que él pueda representar a la persona que lo envió. Cuando esa persona pone la firma, si Yuri me está representando a mí, ella no va a poner Yuveni Pérez, ella va a firmar como Yuri, ¿ok? Con Marjorie Pérez, pero en un papel que ella va a tener o que ella tiene, se describe el respaldo legal que ella tiene para actuar en mi favor. ¿Ok? Eso es un poder generalísimo. Eso es lo que llamamos representación. ¿Ok? O agencia divina. ¿Ok? Ese poder se le da a la persona para que la persona pueda llevar con éxito el propósito para lo que fue enviado. Si Yuri me representa a mí, pero Yuri no puede tomar ninguna decisión si primero no habla conmigo, entonces el problema es que su función va a ser muy limitada. Se entiende que antes de que la persona vaya a ser enviada, por ejemplo, si es en la compra de una casa, se han discutido los pormenores de la casa, qué es lo que la casa tiene que tener, cuál es el precio que yo estoy dispuesto a pagar. En fin, se ha discutido, ¿verdad? Esos aspectos. Entonces, cuando la persona que me representa va, esa persona sabe lo que llamaríamos los parámetros donde ella puede actuar. ¿Ok? Ahora, entonces, dentro de los parámetros de sumisión, la persona tiene la libertad, por ejemplo, de acción, de hablar y de actuar en nombre del que lo envió, siendo aceptada su participación como si el mismo que él representa fuera el que lo hizo. En otras palabras, cuando la persona va a actuar en ese aspecto legal, la persona tiene un rango de acción. Por ejemplo, si yo le autoricé que podía pagar $1 millón por la casa, máximo, pues no puede llegar y ofrecer $1,5 millones, porque ya estaría pasándose de los límites que su accionar fue autorizado, ¿verdad? Entonces, de igual manera, si la persona habla o dice algo, es como si la persona que lo envió lo estuviera haciendo. Ahora, de esta manera, el enviado se convierte en el representante del que lo envió, y lo que dice el enviado es lo mismo como si lo dijera el que lo envió. ¿Ok? Parece un juego de palabras ahí, pero eso es lo que es una representación jurídica o poder generalísimo, ¿verdad? Básicamente eso es. Entonces, en este parámetro es donde nosotros vamos a investigar y vamos a ver lo que tiene que ver a la validez legal de Yeshua como Mesías. Es lo que estamos tratando de establecer. ¿Ok? Ahora, en la Biblia, ya viniéndonos a la Biblia, ya entendimos lo que es una representación. Hay uno que es enviado
que representa al que lo envió. Así de sencillo, ¿ok? Ahora, en la Biblia hay algunas palabras que nos ayudan a entender un poquito mejor este concepto o este principio de la representatividad o agencia divina, y es la palabra malaj. En hebreo es la palabra malaj. Ahora, la palabra malaj, que se escribe así en hebreo, esta palabra aparece más o menos más de 200 veces en lo que se llama la Tanaj, o lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento. Y aunque se traduce como ángel, un malaj, que sería un enviado, un representante, no necesariamente tiene que ser un ángel. Una persona puede ser un malaj, una persona puede ser un enviado. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos esta palabra traducida, generalmente se traduce como ángel, pero en el idioma hebreo no quiere decir necesaria o únicamente ángel. Un ángel es un enviado, ¿ok? Pero también una persona de carne y hueso puede ser un malaj, puede ser un mensajero. Si yo le digo a Sandy, llévemele esta notificación a Carlos, que se encuentra en Somerville. Bueno, y Sandy me hace el favor, él es un enviado, él es un malaj, él es un mensajero, una persona que lleva un mensaje. ¿Ok? Voy a ir despacio porque quiero que les quede claro. Entonces, un malaj, que generalmente se traduce como ángel, no necesariamente o no únicamente se refiere a un ángel. Puede ser una persona. Lo que pasa es que en nuestras Biblias se traduce diferente. Pero bueno, ese es otro tema en el que no nos vamos a meter hoy. ¿Ok? Ahora, entonces, con esto en mente, la palabra malaj tiene el significado, oiga, de enviado, mensajero, emisario, embajador, representante o agente. ¿Ok? Todo esto y un poquito más involucra lo que significa la palabra malaj, enviado, mensajero. ¿Ok? Ahora, el léxico de hebreo antiguo lo define de esta manera. Dice, un malaj es uno que camina por otro o en lugar de otro. Por medio de la acción es uno que trabaja, que hace negocios para otro. Clarito, ¿verdad? Sencillo. Entonces, ¿qué es un enviado? ¿Qué es un mensajero? ¿Qué es un embajador? ¿Qué es un representante? ¿Qué es un agente? Es una persona que camina por otro. O sea, yo no quiero ir hasta Somerville o no puedo ir hasta Somerville. Entonces, Sandy me hace el favor y él camina por mí, digámoslo así. Y él va a Somerville a llevar la nota. ¿Ok? También es una persona que por medio de la acción trabaja. Por ejemplo, ¿cómo podríamos verlo eso? Por ejemplo, yo tengo una empresa. Fernando tiene una empresa, ¿ok? De limpieza. Y resulta que él necesita gente que le ayude a limpiar. Entonces él contrata personas y las envía a hacer los trabajos de limpieza. Entonces, es una persona, un enviado es una persona que trabaja en lugar de. O sea, la persona va a hacer el trabajo, pero el trabajo no es de la persona que lo está haciendo. ¿Ah? Ajá, sí, exactamente. El trabajo o el contrato es de Fernando. ¿Ok? Entonces, Fernando es el dueño y él coge un malaj o malajín en plural, unos enviados, necesita 4, 5, 10, 20, los que sea, y entonces dice, ustedes van a ir y van a hacer esto y esto. Y él, entonces, cuando él está limpiando mi fábrica, me va a poner yo como el que Fernando me está limpiando mi fábrica. Cuando yo llego y no veo a Fernando, no me preocupo, porque la gente que llegó, posiblemente, generalmente, está identificada.
de que trabaja para Fernando, para la compañía de Fernando, y algunos por eso usamos o se usan uniformes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces usted ve una persona y no es el dueño, no es el propietario, él trabaja para esa empresa, representa a esa empresa. Entonces, ese es el sentido de un enviado, ¿ok? Ahora, acuérdese entonces, estamos viendo lo que significa la agencia divina o el poder de la representatividad, ¿ok? Ahora, sigamos. Vea todo lo que le dice a la Filmina para que ustedes no se duerman. Ahora, hay otras palabras que nos ayudan a definir o nos amplían el concepto o el principio de agencia divina y poder de la representatividad. Lo que me he evocado, he tratado de hacer, es ser bien minucioso, bien detallista, y me van a perdonar si en algunos momentos me vuelvo un poco aburrido, pero me interesa que usted tenga claro, no que acepte todo lo que yo diga, no ese es el concepto, pero que usted tenga claro y entonces usted pueda determinar con bases en la mesa, usted pueda determinar A o B. ¿Ok? Eso es lo que quiero. Entonces, veamos otras palabras que nos ayudan a aclarar un poco más el concepto o el principio de la representatividad. Y ustedes no van a creer esto, pero por ejemplo, otra de las palabras es la palabra halajá. La palabra halajá, ¿ok? Es una palabra que nos habla, y se escribe así, que nos habla de costumbre, caminar, estilo de vida. En otras palabras, en el judaísmo es un código de ética. ¿Ok? Eso es halajá. O sea, ¿cómo yo me tengo que conducir? ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo como persona, por ejemplo, si celebramos el Shabbat, ¿ok? ¿Cómo se celebra el Shabbat? Bueno, si lo dejamos a discreción de cada uno, algunos pondrían hasta rueda de Chicago, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Si usted quiere caminar en el código de ética judío, hay una halajá, hay un estilo, hay una costumbre. Y por eso es que nosotros vemos que dentro de las celebraciones muchas veces se incorporan cosas que nosotros decimos, oh no, eso no porque no es bíblico. Ciertamente no es bíblico, pero la costumbre lo ha añadido. Y muchas cosas son cosas buenas, no necesariamente malas o equivocadas. Entonces, la halajá viene del concepto o del principio de agencia divina o representatividad. Cuando usted dice que usted celebra el Shabbat, usted y yo lo que estamos diciendo es que nosotros somos representantes, agentes divinos. ¿De quién? Del Señor del Shabbat. ¿Quién es el dueño y el Señor del Shabbat? El Rey de Reyes, el Padre Celestial, Jehová. Entonces, nosotros caminamos por Él en esta tierra, digámoslo así. Nosotros lo representamos a Él y en esa representación Él estableció un código de cómo Él quiere, por eso Él instruyó al pueblo cómo se celebraba el Shabbat. Eso es lo que es la Biblia. Rab Arush dice que la Biblia es un libro de vida. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro de historias de escuela dominical, lamentablemente así se ha tomado. La Biblia no es un libro de historias, o sea, no es un libro, aunque contiene historias, no es un libro de historias, es un libro práctico para la vida. Anoche estábamos estudiando la Parashá y estábamos hablando acerca de la fe, tomando algunas notas de un hermano,
y estábamos diciendo, hablábamos de que en resumen, para nosotros poder ejercitar la fe, básicamente nosotros tenemos que tomar riesgos, como se toman riesgos en el amor. Es la comparación que él hacía. ¿Por qué? Porque para yo poder caminar en fe, yo tengo que confiar completamente, única y completamente en Dios, en que Él es fiel y que Él cumple lo que Él dice. ¿Ok? Entonces, la Biblia, lo que nosotros llamamos la Biblia, es un libro que nos enseña a caminar ¿en qué? En todo. En las finanzas, en el amor, en los negocios, en la productividad, en el hogar, como padres, como hijos. Todo lo que usted se imagine de lo que conocemos y lo que conoceremos más adelante está codificado y está regulado en la Biblia, en la palabra de Dios desde hace más de 3.500 años. Y la halajá es la que nos ayuda a caminar por ese camino que ha sido marcado. ¿Ok? Otra palabra, o sea, bueno, ahora lo vamos a ver. Otra palabra que encontramos interesante es la palabra rey. La palabra rey en hebreo es melech. ¿Ok? Es melech. Ahora, rey, entonces un rey es el que gobierna una nación, es el que representa el orden supuestamente, la ley, y supuestamente representa la voz del pueblo, porque es el pueblo el que lo lleva al reinado supuestamente. ¿Ok? Entonces, un rey es una persona que gobierna una nación. En otras palabras, pone el orden, representa la voz del pueblo. Ahora, con estas tres palabras, miremos algo interesante. Con estas tres palabras vamos a ver un poco de gramática sin entrar en demasiados detalles, porque tampoco tengo el conocimiento, pero hasta donde el Señor me ayuda, vemos que la palabra, ¿cuál era esa? Malaj, ¿ok? Esa es ángel, la vimos anteriormente. Tenemos la otra palabra que es halajá, ¿ok? Y tenemos la otra palabra que vimos que es melech. Entonces, ángel, ley y rey. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Bueno, si nosotros lo vemos gramaticalmente, estas tres palabras comparten la misma raíz verbal, lamed y kaf en hebreo. Lamed y kaf son esas dos palabras que están ahí. Se lee para ustedes de derecha a izquierda. Entonces, la primera letra, la lamed. Vamos a ver qué pasó. Oh, estoy viendo para atrás. Soy yo el que está mal. Ok. Si nosotros vemos, ahí se los puse en un cuadrito, las tres palabras de alguna manera tienen esas dos letras, lamed y kaf, ¿ok? Lo vemos aquí, lo vemos aquí, lo vemos aquí, ¿ok? Esas tres palabras parten, se derivan, se forman de la misma raíz, laj. Vale la pena, para los que no han estudiado mucho hebreo, que la última es diferente porque cuando lleva al final de la palabra cambia. Exactamente, la que se llama kaf sofit, ¿verdad? Kaf sofit es el final de la palabra, por eso cambia un poquito, pero son las mismas letras, ¿ok? Ahora, si nosotros vemos este cuadro, y por eso se los puse, no para que crean que yo sé hebreo, porque yo no sé hebreo, ¿ok? Tenemos conscientes de eso, ¿ok? ¿Por qué se los puse ahí? Porque cuando nosotros vemos estas tres palabras, podemos ver algo que de alguna manera, en alguna medida, estas tres palabras están íntimamente relacionadas. O sea, que siguen un protocolo.
Las tres representan a alguien o algo. En otras palabras, no son independientes en sí mismas. ¿Ok? Yo como soy tan requete malo en gramática, banco y banco se escriben igual. Banco y banco. Se escriben igual. Ok. ¿Qué? Ajá. O sea, lo que quiero decirle es, estas tres palabras, aunque una habla de ley, otra habla de rey y otra habla de mensajero, estas tres palabras en su formación gramatical comparten ciertos principios. Eso es básicamente lo que quiero decirle, ¿ok? Y anteriormente vimos cómo el rey es el que trae el orden, el mensajero es el que lleva el mensaje, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, entonces, las tres palabras nos dicen, por lo tanto, que la razón de su existencia se sustenta o se sujeta al protocolo que representan, no en su esencia en sí mismas. O sea, estas tres palabras no son completamente independientes y ajenas una de la otra. Es lo que quiero decirle. De alguna manera están relacionadas. Están relacionadas. Eso es lo que hay que descubrir. ¿Ok? Por eso es que usted ve que muchas veces en hebreo uno tiene que coger una palabra y, digámosle de alguna manera, descomponerla para poder llegar a la sustancia de lo que la palabra dice. ¿Ok? Ahora, entonces, hay otra palabra más todavía que tiene este mismo principio. Y es la palabra melajá. La palabra melajá quiere decir trabajo u obra. ¿Ok? Ahora, la primera vez que encontramos la palabra melajá es en Génesis, que está ahí. Ve que, bueno, me quedó un poco abierto el cuadro, pero la L, la Lamed y la Kof o Kaf, ¿ok? Ahora, la primera vez que encontramos la palabra es en Génesis capítulo 2. Es en Génesis capítulo 2 y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra, la palabra que usa es melajá, que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Ok? Eso es lo que dice. Ahora, como vemos entonces, esta palabra también comparte la raíz verbal de las otras palabras que hemos estado analizando y podemos concluir entonces esto. En el sentido básico de este verbo, que es laj, lamed, kaf, que encontramos en las palabras melajá, melech, malak, y por supuesto en halajá, nos dice que se refiere a una función, no necesariamente a una persona. Y esto, de todo lo que voy a hablar, si esto se les queda, avanzaríamos mucho. ¿Qué es lo que quiero decirle? Que cuando hablamos de un mensajero, cuando hablamos de un rey, cuando hablamos de una persona que es enviada, no estamos en realidad enfatizando la persona, el título que recibe, rey, mensajero, obra, etc. El título que se recibe está basado en una función que realiza. En una función que realiza, no en la persona misma. Por ejemplo, un enviado puede ser un hombre o puede ser una mujer. No hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente. Entonces, acuérdese de esto.
el poder de representatividad o agencia divina o poder generalísimo tiene que ver con una función, no con una persona. Saúl era rey, David era pastor de ovejas. Pero cuando Dios quiso, ungió a David como rey, y el que fuera pastor de ovejas no le impidió ser rey. Porque el ser rey no involucraba ciertas cosas específicas, simplemente la designación de parte de Dios. ¿Ok? Eso era lo importante. David ni siquiera era pariente lejano de Saúl. Como para decir, bueno, por línea genealógica podía ocupar el reino. No era. ¿Por qué? Porque el oficio de rey es una función, no una persona. ¿Me van a entender? Como el oficio sacerdotal, por ejemplo, de sumo sacerdote. Como los mismos levitas o los mismos sacerdotes. Es un oficio que era repartido entre todos los que eran de la tribu de Leví, todos los varones. ¿Ok? Ahora, entonces, vamos a ver. Aunque nuestra tendencia natural es asociar la palabra malaj, mensajero, con los ángeles, entonces vemos aquí que no necesariamente es así. Puede referirse a personas de carne y hueso también, ¿sí? Entonces, ¿por qué se le da tanta importancia? Por ejemplo, hemos sabido que, por ejemplo, el Mesías es un título en sí, algo que tenía que desempeñar el Hijo de Dios cuando es enviado en representación del Padre a la tierra. Entonces, ¿por qué se insiste tanto en decir que el rey tiene que venir de la línea genealógica de David? Porque si no, no va a ser el Mesías. Y entonces sabemos que viene de la línea del Mesías. Si en realidad el título del Mesías no es solamente un título, como lo estamos viendo ahora, como si un rey es un título. Entonces, ¿por qué se insiste tanto en que el Mesías tenía que venir de la línea de David? Porque así lo estableció Dios. Ese es el único por qué. Porque Dios definió por una promesa que le hizo a David y por un pacto que hizo David, de que él le dijo, nunca faltará un heredero tuyo en el trono. O en otras palabras, nunca se apagará la lámpara. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto, Dios, que es el que envía, que es el dueño, que es el Señor, determinó. Por ejemplo, o el ejemplo que yo les di anteriormente. Yo envío a Yuri a comprar una casa. Yuri me representa, negocia la casa, pero yo le digo, bueno, dentro de los parámetros de autoridad que usted tiene, no puede firmar el cheque, lo tengo que firmar yo en persona. Entonces Yuri hace todo y cuando ya estamos listos para comprar la casa, yo tengo que presentarme y firmar el cheque. Esa es mi regulación. ¿Por qué? Porque yo soy el que la estoy enviando a ella. Yo, en un sentido, yo soy el patrón, el jefe. ¿Ok? Que la envío y entonces determino qué es lo que ella puede y no puede hacer. Porque yo soy el que envío. En el caso del Mesías, es el Padre. Entonces, Él determina qué puede y qué no puede hacer. ¿Ok? Y Él determinó, número uno, que el Mesías venía de la línea de David. Número dos, que el Mesías iba a ser rey eterno, o por lo menos por un tiempo, ¿ok? Y él determinó ciertas pautas, ¿ok? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que en el poder de representatividad, número uno, cualquiera podía ser Mesías, ¿ok? Número uno. Y número dos, que para poder entrar dentro de los parámetros del oficio de Mesías, tenía que cumplir ciertas reglas. Por eso, Yeshua no fue decretado Mesías apenas nació, necesariamente. Ni el pueblo lo vio así.
Fue a través de su historial que él demostró. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando Juan lo llamó y le dijo, ¿eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? Él no dijo, sí, yo soy Juan, ¿qué le pasa a usted? No, él dijo, vaya y dígale a Juan, los sordos oyen, los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos son sanados y el reino es anunciado a los pobres. 5 características, dentro de muchas, 5 características que tenía el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías iba a poder, dentro de las cosas, echar los demonios sordomudos, que nadie en la historia de Israel lo había podido hacer. Entonces, esos son los parámetros. Eso lo determinó el Padre. ¿Ok? Ahora, no, entonces, como esos eran los parámetros jurídicos o legales, por ejemplo, Sonia y Yuri son hermanas. Yo autoricé a Yuri, pero Yuri tiene que llevar tiene que ir a hacer un mandado. Entonces le dice a Sonia, Sonia, vaya y me representa. No, ella no puede hacer eso. ¿Por qué no puede hacer? Porque cuando le piden la carta legal, ahí dice Marjorie Pérez. Y Sonia cuando presenta la cédula dice Sonia. Entonces, ella no, es hermana, pero no califica. No califica. ¿Me doy a entender por qué? Porque yo fui. Ahora, si yo pongo en la carta legal, puede ser Yuri, puede ser Sonia, puede ser Daisy, entonces cualquiera de las 3 que se presenten pueden hacerlo. Pero yo determiné que solo Yuri. De igual manera, el Padre determinó que los parámetros legales, para que una persona califique como Mesías, dentro de los muchos tenía que ser de la tribu de David, descendiente directo de David, ¿ok? Y tenía que hacer varias otras cosas, ¿verdad? Ese es el único por qué. Porque Dios lo determinó, pero no implica. Ahora, eso no quiere decir de que otro no hubiese podido llegar a ocupar el oficio. ¿Ok? Ahora, entonces, nuestra tendencia es ver siempre a los enviados, a los malak, a los mensajeros, como ángeles, pero eso no es el caso en la Biblia. Vuelvo y repito, y puede ser una persona de carne y hueso. Ahora, también, ¿sí? Generalmente se entiende así. Generalmente se entiende así. Que podríamos, no tengo el texto, pero posiblemente podríamos no llamarlo ángel, podríamos llamarlo al enviado de la iglesia en Esmirna, al enviado de la iglesia en Éfeso, al enviado. ¿Qué es el enviado? El que representa. ¿Ok? Ahora, entonces podríamos decir que la palabra malak, mensajero, indica una función o misión encomendada, no una criatura específica. Para aclarar este concepto, miremos algunos ejemplos. Ya vamos a ir terminando. Vamos a ver 2 ejemplos hoy y después seguimos viendo otros ejemplos. Pero dijimos, y pónganse en esto en su mente, es una función, no una persona específica. Es una función. Entonces, viéndolo como función, vamos a ver el ejemplo. ¿Ok? Primeramente, ahí está Génesis 16, 7 al 14. Dice así: y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai o de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré, el énfasis es añadido mío,
multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces el nombre de Jehová con que ella habla, el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios. Entonces, llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo Agar, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí que está entre Cades y Beret. ¿Ok? Este pasaje todos lo conocemos. El pasaje cuando Agar huye de Sara, o de Saraí en ese momento, que no se le había cambiado el nombre, porque Saraí la maltrataba. Entonces ella huye al desierto para morir. Ahora, es un pasaje conocido. Nosotros a veces, por X, Y o B motivo, no analizamos lo que leemos. Pero este pasaje es bien interesante, porque tiene algunas implicaciones gramaticales que nos hacen ver que el pasaje dice mucho más de lo que nosotros en realidad estamos leyendo, y es lo que vamos a analizar en esta tarde. Entonces, primero que nada, vamos a ver la sintaxis o la estructura que se usa en el texto. ¿Ok? Y lo primero que nos dice el texto cuando abre es que a a Agar, y lo especifica, se le apareció el ángel de Jehová. O en algunas traducciones dice el ángel del Señor también. ¿Ok? Ahora, entonces, si nosotros aplicamos lo que hasta aquí hemos aprendido, nosotros podemos decir que este ángel, que este ser, este sí es un ser celestial, este ángel que se le aparece, es un mensajero, un embajador, o también podemos decir es un representante. O sea, él viene hablando en nombre o a favor de, o en lugar de. ¿Ok? Vea qué interesante. Él le dice, el ángel le dice, y usa así, le dijo el ángel de Jehová, multiplicaré. Lo primero que podemos notar es que el ángel pasa de hablar de tercera persona en singular a primera persona en singular. Él dice, multiplicaré. ¿Quién? Yo multiplicaré. ¿Ok? Ahora, sigue diciendo. Luego, el ángel vuelve a cambiar a la tercera persona singular y dice, Jehová ha oído tu aflicción. O sea, primero dice, yo multiplicaré, y ahora Jehová ha oído tu aflicción. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es, con este pasaje en mente, es, ¿quién y por qué va a multiplicar la simiente de Agar? ¿Quién la va a multiplicar y por qué? ¿Quién y por qué? Él le dijo, multiplicaré, ¿verdad? Y después le dije, Jehová ha oído tu aflicción. Entonces, ¿quién es el que va a multiplicar? ¿Quién es el que va a multiplicar? Jehová, pero el ángel dijo yo. Emilia está poniendo atención, ¿verdad?
Él puede hablar en primera y tercera persona sin problemas, porque él está usando el principio de agencia divina. ¿Ok? Ahora, luego, ella dice, entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Entonces, ¿con quién hablaba ella? Pero dice que llamó el nombre de Jehová, o sea que ella hablaba con el nombre de Jehová. Y dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? La respuesta sencilla es la misma. Porque el ángel es un agente, es un representante. Entonces, él funge o hace las funciones del que lo envió. ¿Ok? Ahora, sigamos adelante. Luego, la segunda pregunta que podemos hacernos es, ¿a quién vio Agar? ¿A quién vio Agar? Y aquí es donde la chancha tuerce el rabo. Aquí es donde muchos se equivocan. Porque entonces muchos, no, es que la Biblia dice, y la Biblia dice, eso es lo peor. La Biblia dice que ella vio a Dios. Entonces, y claro, teníamos que ir a indagar en la historia, pero entonces aquí es donde aparece la teoría, porque no es una doctrina. La teoría de lo que se llama la teofanía. ¿Cuántos saben qué es teofanía? Sonia, ¿qué es teofanía? Ayúdeme. O sea, que Dios se hace corpóreo. Ella dijo, yo vi a Dios, yo vi a Jehová. Entonces yo le hago la pregunta, ¿a quién vio ella? Entonces usted me va a contestar, a Jehová. Pero antes de que conteste, vayamos a la Biblia a ver qué nos dice la Biblia. Antes de que conteste. Estoy bien, sí. Ahí vamos. Ahí vamos. Por ejemplo, la Biblia dice en Éxodo capítulo 33, 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Está hablando Moisés, ¿se acuerdan? Cuando Moisés habla con Dios y que quiere ver a Dios. Él le dijo, muéstrame tu gloria. Y le respondió, el Señor le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no verá el hombre, no me verá el hombre y vivirá. Buen punto, buen punto, un punto que no dice que es la mujer. Ok, ahora veamos otro pasaje, aún más controversial. Vamos a los que son fanáticos del Nuevo Testamento. Timoteo, 1 Timoteo 6, 13 al 16. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Yeshua el Mesías, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Oiga la palabra que usa. La cual mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, la gloria, el imperio sempiterno. Amén y amén. ¿De quién se está refiriendo Pablo ahí? Se me ocurre preguntar. Del Padre. No se está refiriendo, no está hablando de Jesucristo.
¿Ok? Dice, el único que habita en la luz inaccesible, que nadie, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Jamás. Entonces, ¿a quién vio Agar? ¿Y por qué dice la Biblia que vio al Señor? Ah, esa respuesta sí me gusta, la anterior no. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué dijo Yeshua? Y no está Abel. El problema es que me hacen preguntas y después no viene. Pero no está Abel, que la semana pasada hizo una pregunta bien interesante. ¿Por qué Yeshua dijo, el que me ha visto a mí? Por el principio de representatividad, de poder generalísimo. Cuando le dijo a ¿quién fue? A Felipe, ¿fue? ¿O quién fue? Que le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, pues, tengo 3 años de andar con usted y todavía me dice que me muestre al Padre. O sea, ¿qué más quieren? Entonces, surge otro problema. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos hablando? Entonces, surge el otro problema, la divinidad de Jesús. Entonces decimos, ve, es que Jesús es Dios. Ahora, ¿es o no es? Le toca a usted decidirlo. Vayamos a otro pasaje. Olvídese de lo que dije la otra vez. Ajá, sí. Es el único que posee la inmortalidad. O sea, es el único inmortal. Y Él la da a quien Él quiere. Ese es el don de la divinidad. Por eso es que Yeshua y todos los que resucitaremos en el día final seremos divinos. No seremos dioses, sino que participaremos del don de la inmortalidad, del don divino de la inmortalidad. O sea, en alguna medida nos pareceremos a Él. Eso es lo que implica. ¿Okay? Porque acuérdate que aquí Pablo está hablando desde la perspectiva de que Pablo está, como todas las cartas del Nuevo Testamento, está estableciendo lo que es la resurrección y por qué Yeshua resucita. ¿Por qué Él resucitó? ¿Porque Él es Dios? No. Él resucitó porque el Padre le concedió el don de la inmortalidad, la resurrección. Si no, podríamos ir a visitar la tumba de Él. ¿Ok? O sea, Él no resucita porque por Él mismo. No, Él resucita porque el Padre le otorga la inmortalidad al resucitarle. Y por eso Él dice que es el argumento que dijimos anteriormente, que es lo que significa la resurrección. Nunca más puede morir. Cuando una persona es insuflada con el don de la inmortalidad, nunca más puede morir al resucitar. ¿Ok? Ahora, oiga lo que dice 1 Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado. La primera parte es la que me interesa. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Exactamente, o sea, lo que estamos aquí es nadando contra corriente. Estamos tratando de abrir paso en medio de un camino bastante pedregoso y difícil, porque es nuestra manera de ver las cosas. Y como yo le he dicho siempre, que se nos enseñó, pero nunca tuvimos, ninguno, tuvimos la curiosidad de investigar si era así o no era así.
Simplemente alguien nos lo dijo de un púlpito, y si dijo así dice el Señor o así dice la palabra de Dios, mucho menos la vamos a cuestionar. Por eso tenemos que ser, como dijo Pablo, como los de Berea, que después del culto se iban a investigar si lo que Pablo había dicho tenía razón con las escrituras. ¿Cuáles eran las escrituras? El Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento todavía. ¿Ok? Ahora, entonces, volvemos a la pregunta. ¿Quién y por qué va a multiplicar la simiente de Agar? ¿Quién? Dios. Porque el ángel no tiene poder en sí mismo. El enviado no tiene poder en sí mismo. El enviado puede otorgar la multiplicación porque fue lo que negoció o oyó o fue instruido, la palabra más correcta, la frase, fue instruido por Dios antes de aparecerse. Vamos a tratar de ver una escena aquí, ¿verdad? Dramatizar un poco. Antes de aparecérsele a Agar, Dios habló con él y le dijo, mire, te le voy a decir a Agar que qué hace ahí, que el lugar de ella no es ahí, que tiene que devolverse, que yo voy a tratar con Sarai. Y dígale que ella está embarazada y que yo voy a multiplicar la simiente del hijo que ella tiene como la arena del mar. ¿Ok? Y es más, ¿por qué la voy a multiplicar? Porque yo he escuchado su oración. Yo he escuchado. Por eso el ángel habla en primera y en tercera y vuelve a primera. Porque es intercambiable. No hay problema. Gramaticalmente no hay problema en el principio de representatividad. Él está hablando lo que oyó, lo que fue instruido por Dios. Ok, ahora, ¿por qué el ángel la primera y la tercera? Es intercambiable, no hay problema. El ángel le dijo, multiplicaré en primera persona, pero no soy yo, es lo que yo represento. O sea, cuando un policía viene y le dice a la persona, ok, se brincó la luz roja, le voy a dar una multa. ¿Puede el policía darme una multa? ¿Puede el policía darme una multa? No. ¿Ah? Sí, pero el principio es este. El policía no tiene autoridad para darme una multa en sí mismo. El policía tiene autoridad. ¿Y cuál es la multa? Me cae mal esta persona. Le voy a poner que se brincó el semáforo, va a ponerle $300. No puede hacer eso. De hecho, la mayor parte de ciertas multas usted tiene que ir a la corte. ¿Y el juez qué determina? ¿Qué determina el juez cuando usted va a la corte? Culpable o inocente, pero ¿qué determina el juez? ¿Por qué determina? Hay un código, hay una halajá, hay un código de leyes que determina que la persona que se brincó la luz roja puede ir, vamos a poner un número, de 100 a 300 pesos. Así es que pórtese sanito con el juez o le caen los 300. Ese es el rango de acción que el juez tiene. ¿Qué es lo primero que el juez dice? Yo hace poquito tuvimos que estar en la corte. No por nosotros, sino por otra situación. Pero tuvimos que estar en la corte. ¿Qué dice el juez? Oh, mira, fulano de tal tiene buen récord. No tiene partes o multas. Eso influye en la decisión que va a tomar al final. Si ve que tiene 500 semáforos que se ha brincado, lo manda a comprar un semáforo para la casa. ¿No? Si ve que es una persona que se brinca el semáforo, dobla en rojo cuando no tiene que doblar, no da paso a los peatones, o sea, lo han acusado, el juez dice, no sabe qué es $300 y suspensión de 6 meses. Ese es el rango que le otorga la ley. Entonces, el enviado tiene un rango de acción en el cual él se puede mover.
no puede ir más allá. ¿Ok? Aunque lo hizo, y esto es un poquito tal vez, no el mejor ejemplo, pero cuando recuerdan las bodas de Canaán, cuando se acabó el vino, ¿ya? La mamá de Jesús le dijo, María le dijo, hagan todo lo que él diga. Pero en un sentido, no sé si molesto o no, ¿cuál fue la respuesta que Yeshua le dijo cuando ella le incrementó o le dijo que el vino se había acabado? ¿Qué fue lo primero que le dijo ella? Todavía no ha llegado la hora. O sea, todavía no me han autorizado. Todavía estoy en proceso de ser enviado, pero todavía no he sido enviado. ¿Ok? Soy candidato, por eso Simeón, cuando vio al niño proféticamente, él pudo ver no solamente la criatura, sino lo que estaba detrás del telón, como decimos. Y él pudo decir, oh, este va a ser un niño que va a derribar y arrancar y va a causar problemas. En otras palabras, este es un buen problema, porque va a mover los cimientos de la nación. ¿Ok? ¿Ok? Y eso tiene una implicación que no nos vamos a meter por ahí en este momento porque no quiero desviarme del tema. Pero entonces, ¿qué le digo al Señor? Todavía no he sido enviado. ¿Cuántas personas sanó Jesús antes de ir al desierto? ¿Ah? Ninguna. Ninguna. Cuando él descendió del desierto, ¿por qué fue donde Juan? Porque Juan era la representación que lo iba a lanzar a él. Porque Juan era sacerdote. ¿Ok? Era de la tribu de Leví. Algunos arguyen que Juan era el próximo sumo sacerdote. Sí, pero esa profecía no se dieron cuenta que era Juan hasta que Yeshua lo declaró. Por eso es que Juan le dijo, pero si yo tengo que venir a usted, porque ustedes vienen de mí, si más bien es al revés. Y él le dijo, calma, que tiene que cumplir toda justicia. O sea, el proceso tiene que ser completamente legal. Es lo que le está diciendo el Señor. Y entonces inmediatamente que Juan lo bautiza, que Juan no lo bautiza porque Juan no lo bautizó. Juan le abre atestigua, correcto, el bautismo. Inmediatamente vemos que se oye una voz del cielo, desciende el Espíritu de Dios como paloma, o en forma de paloma, y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. O sea, desde ese momento en adelante, Yeshua arranca con su rol mesiánico. Antes no. ¿Ok? Entonces, ahora, por eso el ángel le podía decir, yo multiplicaré, porque en el pensamiento hebreo, Agar sabía perfectamente que el ángel no estaba hablando de sí mismo. Vuelvo al ejemplo de Yuri. La casa piden 1.200.000 y Yuri dice, no puedo pagar 1.200.000. Yo pago 1.000.000. ¿Por qué? Porque es el tope que yo le di para que pague. Y ella no puede determinar fuera de eso, es ilegal lo que ella determine. No tiene validez jurídica. ¿Ok? Ahora, déjeme ver aquí. Ok. Luego, con esta termino. Luego el ángel que le dice que lo multiplicaré porque Dios soy yo. Entonces dice, luego para terminar, de complicar el texto, ella dice que ha visto a Dios. Pero nadie puede ver a Dios, que es lo que estamos discutiendo. En este pasaje se usa una frase muy interesante. En hebreo es Hagán
Halom. Hagam Halom. ¿Ok? Y la frase lo que se traduce es: no he visto también aquí al que me ve. No he visto yo aquí al que me ve. O sea, Agar explica, o Agar dice que ella ha visto a Dios. Pero lo que Agar está diciendo no es que físicamente ella ha visto a Dios, sino que el enviado que se le presentó, ella entiende que es el representante de Dios y es como si hubiese visto al mismo Dios. Ahora, en todo el pasaje hay algo bien curioso. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta de que Agar no se asusta cuando se le presenta el ángel. ¿Qué le parece a usted en un lugar solo o sola? ¿Ah? Y de pronto hay una vez que le dice: Emilia, ¿cómo está? Pero Agar no se asusta. Ella reconoce quién es. Ella reconoce. Rashi nos dice lo siguiente. Rashi dice que Agar no se asustó, sino que estaba asombrada de que también en el desierto ella había podido ver a los ángeles o al ángel del Señor. Es decir, lo que ella quiso decir es: no solamente en la casa de Abraham, donde ella estaba acostumbrada a ver los seres angelicales o los mensajeros, ella había visto al ángel, sino que también, o sea, la expresión Hagan Jolán es más bien una expresión de asombro. Wow, no solamente en la casa de Abraham veo los ángeles, sino que aún también aquí, en medio del desierto, yo he podido ver los ángeles. Entonces, con esto podemos decir que lo que hemos determinado como las reglas de la representatividad o agencia divina son viables para nuestro análisis bíblico y las aplicamos a este texto. Podremos llegar a ciertas conclusiones sin violentar el sentido literal del texto ni asumir posiciones extremas, aunque quizás las mismas puedan retar nuestra doctrina. Entonces, lo que hemos podido ver hasta aquí, y vamos a ver otros ejemplos hasta llegar al Nuevo Testamento, lo que hemos podido ver hasta aquí, podemos ver aquí, es que si nosotros nos acercamos al texto sin predisposición, si nosotros nos acercamos al texto entendiendo lo que son las reglas bíblicas de la representatividad o agencia divina, y hago un paréntesis, con esto no quiero decir que usted tiene que aceptar todo lo que yo dije, analícelo, pero le doy una herramienta de que si nosotros tomamos esa herramienta y nos acercamos al texto, vemos que la herramienta que estamos usando no es una herramienta, digo ahí, que violenta, o sea, que despedaza el sentido literal del texto, sino que más bien nos ayuda a entender. Porque por un lado se nos dice que él dijo, por el otro lado se dice que oyó, por un lado dice que ella vio y por otro lado dice que nadie puede ver a Dios. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Es o no es? ¿Es blanco, es negro, es azul o es café? Entonces, con esta regla podemos acercarnos al texto y podemos ver que sin violentar el concepto o el principio textual, valga la redundancia, del mismo texto, podemos analizarlo y podemos llegar a ciertas conclusiones que retan nuestra forma de pensar o nuestra doctrina, ¿sí?
Exactamente. Ahora, igualmente, no piense en ángeles como seres celestiales únicamente. Puede ser que Hebreos sea lo que está diciendo, pero de acuerdo a esto, cuando usted recibe una persona que Dios envió, entonces usted recibe al que lo envió. Ese es el principio. Que dentro de eso puede ser un ser celestial. Claro que sí, no hay ningún problema. La Biblia tiene múltiples ejemplos de eso. Pero no se levante en la noche a ver si se le ven las alas. ¿Verdad? Pudiese ser que esa persona sí es un representante directo de Dios con una misión y usted está colaborando. Eso es lo que trata de decir Hebreos, colaborando en el proceso en lo que Dios quiere hacer. Recibe al que me envió. Exactamente. Ese es el principio de la representatividad. Espero que hayan aprendido algo, que los haga pensar. Sí, Felipe. Véalo en el pasaje que Yeshua dice, no me acuerdo dónde está, pero está entre Mateo y Apocalipsis. ¿Qué dijo Yeshua? Dice, y en aquel día le dirá, tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me cubriste, en la cárcel y no me visitaste. Y le dirán, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos? Él dice, por cuanto no lo hicieron con uno de estos, no me lo hicieron a mí. Pero dice, de la misma manera, en aquel día yo les diré, tuve hambre y me diste de comer, etcétera. Y ellos dicen, pero Señor, ¿cuándo? Si nunca te vimos. O sea, yo nunca me encontré con una persona, contigo nunca me encontré. Y él va a decir, por cuanto le hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Es el principio de Hebreos. Entonces, es muy importante que usted y yo, entendiendo el principio de la representatividad, abramos los ojos, porque la bendición puede ser y estar en el lugar menos indicado, o que menos nosotros pensemos, inesperado. Dice que una vez iba un pastor a tomar lugar en una iglesia muy grande, muy grande, esas mega iglesias de miles, ¿verdad? Y llegó el pastor y dijo, me han dicho ciertas cositas que tengo que corregir, vamos a ver si es cierto. Y dice que se vistió como un pordiosero, descalzo, todo greñudo, sucio y todo. Y el domingo, usted ve como llega todo el mundo el domingo a la iglesia con su trajecito, su corbata bien perfumadito aquí y allá. Y entonces estaba la iglesia de bote a bote porque venían a presentar al nuevo pastor. Y de pronto entró un desamparado por allá, maloliente y todo el mundo empezó a hacerse para acá, a hacerse para allá. Y lo último es que le dijo el jefe de diácono a un diácono, todo disimulado, agárrelo y déle una peseta y que se vaya, porque nos está arruinando el culto. Y vino y la cuestión es que lo sacaron, ¿verdad? En eso, cuando dicen que ya van a presentar al pastor, se abre la puerta de la oficina y sale el mendigo. Y el mendigo era el pastor. Todo el mundo se quedó con la boca abierta. Todo el mundo no hallaba dónde meterse. Porque entonces el pastor dijo, ya sé por dónde hay que empezar a trabajar. ¿Verdad? Ya sé por dónde hay que empezar a trabajar. Así es que nos ponemos de pie, nos bendecimos, dándole gracias al Señor por su palabra, dándole gracias por aquellas personas que nos pueden ver. ¿Estaba grabando, Felipe? No está grabando. Ok, entonces no nos pueden ver. Ok, pero aquellos que nos puedan ver ahora o en el futuro, pues también que reciban bendición por la palabra e instrucción. Yevarejeja Jehová beishmereja, y a él Jehová panaibeleja bijuneja. Isa Jehová panaibeleja beyasel leja shalom. Vasanu es shami al bene Israel, vahania barajem. Beshen Yeshua, sarja shalom. Jehová el que existe se arrodillará delante de ti trayéndote regalos.
y te guardará con una cerca de protección. Jehová, el que existe, levantará la totalidad de su ser hacia ti y te considerará y establecerá la provisión de todo lo necesario para llenar todas las áreas de tu vida y estar completo. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En el nombre de Yeshua, príncipe de paz. Amén y amén.